Half-Life, pero cooperativo. Quizás una vaga pero sencilla definición de este juego lanzado originalmente como un mod allá por el año 1999, siendo pionero y contemporáneo a otras modificaciones como Counter-Strike, Team Fortress Classic y el mítico Ricochet. Un mod conocido de este lado del mundo por ser un clásico de los cibers o cabinas, lugares donde acudíamos después de la escuela para pasar un buen rato con los amigos. Tras 25 años de historia, ha pasado mucha agua bajo el puente. Anécdotas, curiosidades, misterios, polémicas, etc., teniendo algunos datos aún desconocidos por la gran mayoría. Es por eso que el día de hoy, y con motivo del aniversario del juego, les traigo un iceberg donde trataré de recopilar todo lo relacionado al mismo, el cual ha sido construido en base a los trabajos de SB-Boy y Misterio Loquendero, grandes usuarios dentro de la comunidad, además, obviamente, de mi aporte personal. Los enlaces a los respectivos icebergs de referencia, fuentes y demás, lo encontrarán en la descripción. Recuerden que en un iceberg, entre más arriba se encuentre un tema, será más conocido y normal, y entre más abajo, será más turbio y desconocido. Bueno, sin más nada que decir, pónganse cómodos, que esto es el iceberg de Sven Kopp. Comencemos. Brutonsion 415. Nivel 1. Sven Viking. Daniel Firon, alias Sven Viking, es un programador australiano y creador de Sven Kopp, siendo el líder del proyecto desde sus inicios. Sin embargo, actualmente se encuentra retirado del desarrollo del mismo, casi desde la época de la versión 4.0, aproximadamente el año 2008. Sniper. David McDermott, alias Sniper, es el actual líder del proyecto, y uno de los miembros del desarrollo de Sven Kopp más antiguos, siendo de los programadores más importantes del proyecto. Según sus propias palabras, se unió al desarrollo del mod aproximadamente un año después del lanzamiento de la primera versión. De los primeros mods, 19 de enero de 1999 fue la fecha de lanzamiento de la primera versión pública jugable de Sven Kopp, la versión 0.8, liberada apenas un par de meses tras el lanzamiento de Half-Life 1. April Fools. Referido a la broma anual de abril a la que el equipo de Sven Kopp también se suma publicando anuncios de broma en esas fechas. Como Renta Map en 2020 o la edición coleccionista en 2021. Toon Run Series. Mal llamada de este lado del mundo como el mapa de los Teletubbies, Toon Run es probablemente uno de los mapas más populares e icónicos del juego, no solo por su ambientación caricaturesca, sino por los ingeniosos y divertidos obstáculos que tendremos que superar para continuar con el mapa. Lanzado el 11 de julio del 2002, Toon Run cuenta con 3 partes, cada una de ellas con detalles y aspectos que los hacen únicos e ideales para pasar un buen rato con amigos. Takeover, Medic. Son los 2 comandos de voz presentes en el juego de forma nativa, y a su vez, aspectos icónicos que ya forman parte inherente de la comunidad de Sven Kopp. Sirven para representar muchas situaciones. El comando Medic puede significar que necesitas que te repongan salud o te revivan, o puede significar que necesitas que alguien reviva o reponga la salud de alguien más, cuando uno no tenga el nivel necesario del medkit para revivir. El comando Takeover se utiliza para llamar la atención y avisar de la ruta correcta, avisar de la inminente aparición de enemigos o para indicar tu ubicación a los demás, esto último útil sobre todo en mapas de laberintos. Aunque el solo hecho de spamearlos sin sentido también es divertido XD. Sven Kopp Map Database. Es la base de datos de mapas de Sven Kopp, una web muy completa, lanzada el 27 de marzo del 2008, el cual almacena una gran parte de los mapas lanzados alguna vez para el juego. Sin embargo, hay una lista de mapas que esta base de datos no conserva, ya entraremos en detalles más abajo en el iceberg. Recomiendo mucho visitar esta web para encontrar nuevos mapas para probar, pues el mismo, además de ordenar los mapas por categorías, incluye reseñas, guías, videos, capturas de pantalla y mucho más. Richard Boderman. Es un personaje icónico y bastante popular dentro de la comunidad de Sven Kopp, siendo el jefe final de su mapa homónimo, el cual a su vez es considerado como uno de los mejores y más populares mapas de todo el juego, siendo además el favorito de muchos. Este personaje ha tenido además ciertas apariciones en otros mapas, generalmente como Final Boss. Se destaca por ser un científico con largos dedos, alto y encorvado, y con una velocidad sumamente elevada, casi como si hubiese consumido esteroides XD. El origen del nombre de este personaje se remonta a una broma por el Día de los Inocentes del año 2005, donde Sven Viking renunciaba al proyecto por haberse descubierto cierta irregularidad con el dinero de las donaciones donde él se veía involucrado, dejando en su puesto a Richard Boderman, quien ya había hecho una presentación donde decía ser el autor del Microsoft Flight Simulator 2002 Boeing 737 Realism Mod, y que deseaba añadir mecánicas de aviación al juego. Les dejaré un enlace en la descripción para que puedan revisarlo ustedes mismos XD. Eventos.
En determinadas épocas del año, los desarrolladores del juego suelen modificar, entre otras cosas, el fondo y música del menú principal, ya sea por Navidad, Halloween o aniversarios del juego. Estos acontecimientos son denominados dentro de la comunidad como eventos. En pantalla les muestro muchos de estos menús temáticos. Chat Sounds. Complementos para SvenCop que permiten al usuario reproducir sonidos personalizados tras escribir una determinada palabra en el chat. Este complemento es muy popular y ha sido implementado en muchos de los servidores más grandes de la actualidad. El mismo le otorga un toque extra de diversión y ambientación a los servidores, que, de no usarse moderadamente, puede volverse caótico y molestar a algunos. Modo Survival y modo clásico. Básicamente, el modo clásico es el que está por defecto en la mayoría de mapas. En este modo de juego, no hay límite de muertes y siempre reaparecerás en spawn points. En el modo survival puedes morir solo una vez y no volverás a respawnear hasta que un compañero te reviva, esto solo si tu cuerpo no ha sido destruido por una explosión, en ese caso será imposible revivirte con el medkit. No obstante, en el modo survival hay puntos de respawn representados con un lambda azul, que si uno de los jugadores lo toca, todos los compañeros caídos o recién ingresados al servidor, revivirán en ese punto. Si no eres revivido en el modo survival, ingresarás al modo espectador. Troleos. Muy común debido a ciertos bugs con el motor del juego. Desde cerrar el paso en puertas o acabar con tus compañeros en el elevador. Básicamente, los jugadores que buguean, empujan o bloquean el paso a otros en los ascensores para causarles la muerte cuando este ascienda. Esto es particularmente molesto en servidores o mapas survival. En ciertas ocasiones, esto sucede por la misma arquitectura de ciertos ascensores o el mapa en sí, resultando en momentos divertidos, pero cuando le ocurre a uno, sí termina siendo molesto XD. SvenCop Forums. Los foros de SvenCop eran un lugar donde los usuarios de la comunidad podían interactuar en torno a distintas temáticas relacionadas al juego, en el mismo se daban soluciones a bugs y errores, se compartían mods y mapas, y además había un contacto más directo con los desarrolladores. Un espacio realmente muy idóneo para la interacción. No obstante, el mismo fue cerrado definitivamente a mediados del año 2020, siendo reemplazado por Discord y los sitios de discusiones de Steam, no obstante, no ha podido reemplazar ni de lejos la manera de interactuar que se tenía en los foros. La comunidad ha estado solicitando desde entonces que los foros regresen. El motivo real del cierre aún es desconocido y todo el secretismo detrás de esta decisión sigue dando mucho de qué hablar hasta el día de hoy. SvenCop Experience Mod. Es un complemento para los servidores basado en la experiencia, que le permite a los jugadores subir de niveles, y, a su vez, mejorar ligeramente ciertas habilidades que ayudan mucho durante las partidas, como la salud máxima, la regeneración de munición o la gravedad. Todo muy similar a los sistemas de niveles en los juegos del estilo RPG. Siendo un complemento ideal para un juego de este estilo y que le ha dado más dinamismo y vida a muchos servidores, convirtiéndose casi en un plugin obligatorio si deseas crear un servidor. Nivel 2. Menú 1. El viejo menú de SvenCop tenía el mismo estilo de las versiones pre-Steam de Half-Life. A estas versiones, distribuidas por Sierra Entertainment, se les conoce como WON. WON significa World Opponent Network, que de una manera muy simplista, era la red que Valve usaba para gestionar la búsqueda y almacenamiento de servidores antes de Steam. Aquí en pantalla pueden ver a lo que me refiero. Este estilo de menú estuvo presente en versiones anteriores a SvenCop 3.0. Funciones poco conocidas. Algunas funciones poco conocidas del juego son, por ejemplo, la posibilidad de dirigir a los NPCs aliados con los cuales hayamos tenido una interacción, en mi caso, con la letra M, además, en caso de encontrarnos atascados por algún bug, la letra L nos ayudará a librarnos. Para no hacer tan largo este punto, dejaré en pantalla las demás funciones poco conocidas, todas teniendo la opción de editar su tecla en el menú de configuración. Cambiar entre modos de juego. Es posible cambiar entre el modo survival y el modo clásico. Esto generalmente es posible en servidores locales. No obstante, en ciertos servidores públicos también es posible, pero no siempre, ya que generalmente están restringidos o bloqueados los modos de juego. Esto se consigue presionando la tecla C, yendo al apartado de votos. Ahí, seleccionas si cambiar el modo clásico a survival o cambiar el modo survival al modo clásico. Si tienes compañeros en el servidor, se iniciará la votación, si no, el cambio será instantáneo. SvenCop P2P. Utilizando el sistema de Steam P2P, es posible jugar a SvenCop con amigos sin la necesidad de reenviar puertos, direcciones IP o configurar el firewall, facilitando mucho el proceso. Lo único que deberás hacer es compartir tu Steam ID con un amigo, luego de que crees una partida local, tu amigo deberá colocar en la consola lo siguiente: Connect, más, tu Steam ID. De esta manera, se facilita mucho el poder jugar con amigos. Banana Grenade.
La Banana Grenade es una característica del juego que consiste básicamente en una super granada que tiene un poder explosivo superior a la granada convencional y que además, emite bananas al aire que también explotan segundos después. Esto resulta súper efectivo en áreas reducidas con múltiples enemigos, sin embargo, debes tener en cuenta que, para usar una Banana Grenade, deberás tener 10 granadas de mano en tu arsenal. Si cumples con las condiciones, podrás utilizarla haciendo clic derecho. AngelScript. Es un motor de scripts que ha facilitado enormemente la posibilidad de hacer mods y plugins que expanden y mejoran la experiencia enormemente. Gracias a AngelScript, ha sido posible la implementación de múltiples funciones y características bastante llamativas y útiles, siendo la base de la gran mayoría de plugins que existen actualmente para el juego. Por ejemplo, el RC-Bot y el SvenCop Experience Mod, este último, estando prácticamente en todos los servidores de SvenCop. Mapas de farmeo. Los mapas de farmeo permiten, de manera intencional o no intencional, conseguir muchísimos puntos por partida a los usuarios, facilitando la tarea de subir de nivel en caso el servidor cuente con el SvenCop Experience Mod o, simplemente, subir en rankings generales del servidor, por ejemplo, en Game Tracker. Existe un pequeño debate en torno a este tipo de mapas y su constante abuso, pero ya lo abordaremos más abajo. Bambi Hop. Una técnica de movimiento presente en los juegos basados en el motor Gold Source, heredada del Quake Engine, que permite al jugador aumentar su velocidad saltando constantemente mientras se desplaza por el aire. En SvenCop, esta técnica de movimiento permite desplazarte de manera más rápida en cualquier mapa, más aún si tienes técnica y práctica, permitiéndote terminar los mapas en un tiempo considerablemente más reducido. Sin embargo, tiene muy mala fama dentro de la comunidad, debido a que muchos consideran que arruina la experiencia del cooperativismo, ya que los usuarios que ponen en práctica este movimiento, generalmente lo aplican para terminar rápido los mapas de forma individual, casi como haciendo un speedrun, dejando a los demás jugadores sin la posibilidad de participar. Truco de recarga rápida. Básicamente, consiste en tirar el arma con la tecla asignada para esta acción, y luego recogerla. Con esto, lograremos recargar el arma casi al instante. Hay que tener en cuenta que esto solo funciona cuando el cartucho llegue a 0. Este truco resulta demasiado útil sobre todo con armas cuyo tiempo de recarga sea algo extenso. Aunque, hay situaciones donde nos puede jugar en contra, pues cabe la posibilidad de perder el arma al tirar la XD. Opposing Force y Blue Shift. Es posible jugar las campañas de Blue Shift y Opposing Force en SvenCop, sin embargo, deberás tener en tu biblioteca de Steam ambos juegos e instalar un complemento, que funciona solo si compras las expansiones. Estas campañas tienen modificaciones debido a que ciertas entidades no funcionan correctamente en SvenCop. Por ejemplo, las cuerdas para balancearse presentes en Opposing Force son reemplazadas en la mayoría de niveles con escaleras. Sin embargo, hay un cambio tan grande que modifica el final original de una de estas expansiones, ya hablaré con más detalle de este punto más abajo en el iceberg. RC-Bot. Básicamente es un complemento que agrega bots a las partidas. Sin embargo, estos no son aplicables a todos los mapas, pero sí a los más populares. Esto debido a que los bots requieren de una ruta o camino a seguir. No obstante, si el complemento no es compatible con determinado mapa, puedes tú agregar manualmente la ruta que deberá seguir el bot, aunque es un proceso algo tedioso. SvenCop 2. Poco después del lanzamiento de SvenCop 3.0, inició el desarrollo de esta secuela, ahora en el motor Source, el mismo de Half-Life 2 y Counter-Strike Source. Sin embargo, este proceso fue más que tortuoso para el equipo, debido a la inestabilidad del nuevo motor y las constantes actualizaciones del mismo que estropeaban su progreso. Todo se complicó con un éxodo de miembros importantes del equipo, debido a la falta de interés y que, además, estos consiguieron empleos remunerados. Esto condujo a cierta división en el equipo de desarrollo, entre quienes querían continuar con la secuela y los que, en vista de los problemas, retornarían al desarrollo de la versión clásica del motor Gold Source para darle una última actualización. La situación fue más que caótica, lo que casi condena a la muerte definitiva de ambos proyectos, sin embargo, se optó por cancelar la secuela para salvar a la versión clásica. Lo único que llegamos a tener de SvenCop 2 son renderizados de enemigos remodelados en entornos del motor Source, pequeñas vistas de mapas creados exclusivamente para esta secuela y poco más. De aquí, nació un proyecto denominado Obsidian Conflict, que, según los propios desarrolladores de SvenCop, es lo más cercano a un SvenCop 2 que puede existir. Sin embargo, existe también un proyecto llamado Synergy, un mod cooperativo para Half-Life 2. Les invito a probar ambos proyectos y que saquen sus propias conclusiones, todos los enlaces lo encontrarán en la descripción. Nivel 3. Secretos en mapas. Muchos mapas tienen secretos que muy pocos conocen, algunos nos facilitan armamento, otros aliados, mientras que algunos incluso modifican la apariencia general del mapa.
No obstante, algunos mappers aprovechan en dejar mensajes curiosos, créditos, firmas o carteles conmemorativos. Existen tantos realmente que no podría cubrirlos todos aquí. Les recomiendo revisar los videos del usuario Black Dragon 123, tiene mucho material bien documentado relacionado a secretos en mapas de Sven Cop. Administradores abusivos. Lamentablemente, existen administradores que, en vez de cumplir con su labor, aprovechan sus privilegios para arruinar partidas. Desde cambiar mapas en mitad del clímax, farmear puntos, matar jugadores sin motivo alguno, quiquear sin razón, spamear enemigos, y en definitiva, causando una de las problemáticas más graves dentro de la comunidad. Ya hablaremos en detalle de todo esto más abajo. Decay. La campaña de Half-Life Decay, si bien no está incluida por defecto dentro del juego, es posible jugarla descargando la campaña desde Sven Cop Map Database. Debido a las características y aspectos cooperativos propios de la expansión original, es una excelente alternativa si buscas pasar un buen rato con amigos. Conversiones. Existen múltiples conversiones de mods icónicos de Half-Life 1 para Sven Cop. Desde Half-Life Echoes, pasando por Summit Half-Life y Azure Sheet, hasta el retorcido Crack Life. Todos ellos disponibles para su descarga desde Sven Cop Map Database o Game Banana. Algunos, incluidos de forma nativa, como el mítico Keyhanger. Los iconos. Algunos jugadores tienen iconos al lado del nombre en el tablero de puntuación. Esto denota que son donantes o miembros del equipo de Sven Cop. Además de los iconos, estos tienen accesos a beneficios exclusivos, entre ellas, las UCIs doradas. King Headcrab. Es una entidad que, básicamente, es un headcrab con corona de rey, traje y un tamaño mucho mayor al headcrab tradicional. Tentacle.wat. Es un archivo que permite almacenar imágenes de baja resolución para ser usadas como spray en todos los juegos creados a partir del motor Gold Source. Sven Cop evidentemente no es la excepción. Es un archivo fundamental cuando uno desea crear sprays personalizados. Workshop. En un artículo relacionado al mapeo y guías de distribución, se hace mención a que están trabajando en la implementación de una workshop para el juego, sin embargo, no sé si la idea aún se mantiene en pie, sobre todo con la existencia de grandes páginas como Game Banana donde la comunidad comparte contenido adicional para el juego. Sin embargo, y a opinión personal, considero que la implementación de una workshop en el juego facilitaría enormemente el proceso de instalación del contenido de la comunidad. Mapas de Halloween. Halloween Hospital es un escape map de mínimo 2 jugadores, con una genial ambientación y gran gameplay, el cual se ha convertido en un clásico reciente en las fechas de Halloween en muchos servidores del juego. Del mismo autor, viene también Evil Mansion, otro mapa clásico de estas fechas, que tiene muchas cosas interesantes y una ambientación espectacular. En este punto también encontramos a Monawin, un mapa que si bien resulta un poco complicado de entender, puede dar horas de diversión si se juega con amigos y sabes más o menos por dónde ir. Es curioso ir descubriendo tantas cosas en el mapa que a la vista están ocultas. Todos definitivamente mapas muy recomendables. Logros. Otra broma del Día de los Inocentes por parte del staff, muy bien hecha por cierto, y que logró engañar a más de uno. El artículo de aquel 1 de abril de 2016 estaba acompañado de una imagen con 11 logros que evidentemente fueron hechos a modo de broma. Invasion Frozen. Un mapa clásico de muchos servidores, reservado en múltiples ocasiones para eventos, debido a la cantidad de enemigos que spawnean por rondas, elevando su dificultad con el pasar del tiempo. Los enemigos poseen una gran cantidad de salud, lo que es aprovechado precisamente para farmear puntos y subir de nivel en servidores con Sven Cop Experience Mod. Diferentes versiones del mismo mapa. Ciertos servidores suelen modificar los mapas para colocar ciertos elementos, ya sean logotipos del mismo servidor, guías, etc. Otras veces, simplemente, utilizan versiones anti-farm del mismo mapa, como Toon Run 3, donde se modifica al científico de la última sección para que tenga poca vida. O versiones anti-rush, como la campaña de Half-Life modificada para evitar que los speedrunners arruinen la experiencia de juego de los demás usuarios. Modo tercera persona. Presionando la J, es posible jugar en tercera persona, y puedes configurar la vista de la cámara presionando la C, y yendo a opciones de cámara, pudiendo modificar la distancia y el ángulo. No obstante, es algo incómodo en cierto punto ya que nativamente el juego y los mapas en sí no están creados para jugarse en este modo de cámara. El Kingpin está desequilibrado. Existe casi un consenso general entre la comunidad de que, el Kingpin, como enemigo, está demasiado roto. Siendo en ciertos mapas más complicado de eliminar que el mismísimo Thor, sobre todo por su ataque de energía, que al impactar con alguien, genera una onda de choque la cual también hace un daño extremo, acabando con todos los que se encuentren cerca, aun si no reciben el impacto directamente.
Peor aún, este ataque persigue al objetivo, por lo que es muy difícil escapar. Esto sumado a que muchas veces spawnea con un escudo de energía, lo hace un enemigo demasiado roto y desequilibrado, considerado por la mayoría como el enemigo más difícil del juego. Sven Cop 3.5. Existe un teaser trailer de esta versión, publicado en el canal de YouTube de Sven Viking, y otro avance más, también de esta misma versión, publicado en el canal de YouTube oficial del juego, donde a su vez se presenta un remake del mapa Sandstone que se estrenaría junto a esta versión. Sin embargo, Sven Cop 3.5 jamás fue publicado. Según se comentó en los foros, muchos retrasos hicieron cambiar el rumbo del desarrollo, optando por lanzar la versión 4.0 en vez de la 3.5. Player Models explícitos. Al no haber una forma de moderar las skins, cualquier usuario puede usar modelos sumamente explícitos, llegando a ser gracioso en muchas ocasiones. Esto es más notorio cuando son los propios administradores los que colocan estas skins a todos los jugadores. Muchos no son partidarios de este tipo de skins, ya que puede llegar a perjudicar a los ya casi extintos streamers del juego o por simple incomodidad. Estos se pueden conseguir fácilmente en Game Banana o ModDB. Nivel 4. Mapas PvP. A pesar de ser un juego cooperativo, muchos mapas PvP están disponibles para el juego, la gran mayoría porteados de Half-Life y Counter-Strike. Algunos critican la presencia de este tipo de mapas, argumentando que le quita la gracia a la esencia del juego, que es cooperar y trabajar en equipo. La gran mayoría de veces, estos mapas son utilizados únicamente durante eventos especiales por parte de los servidores. Base de jugadores. A partir de una revisión rápida de los servidores más activos del juego, podemos darnos cuenta que la base principal de jugadores de Sven Cop está conformado por peruanos, argentinos, alemanes y estadounidenses. Resulta bastante peculiar el hecho que, sobre todo estos países de la región sudamericana, conformen un gran porcentaje de la base de jugadores activos. Mapas exclusivos de servidores. Hay mapas que están hechos por modders que colaboran o participan activamente en determinadas comunidades, y crean mapas exclusivos para uso de sus servidores. Para ejemplificar este punto, puedo mencionar al usuario Nimp, que ha creado muchos mapas para la comunidad Letongue. Entre los más destacados están Letongue Laboratory, Letongue Slaughter y Letongue Apocalypse. Estos mapas inclusive están registrados dentro de Sven Cop Map Database. El uso fuera del servidor de origen puede ser bien o mal visto dependiendo del autor más que todo, ya que algunos pueden considerarlo hasta robo en caso quiten referencias al servidor original o al mismo autor. Pero bueno, hay una pequeña controversia alrededor de los mapas privatizados o exclusivos. Sin embargo, ¿qué opinas tú? Me gustaría leer tu opinión en los comentarios. Soporte VR. Debido a que Half-Life tiene un soporte para VR a través de mods, no parecería descabellado pensar que en algún momento Sven Cop también tenga ese soporte de forma nativa. Sin embargo, de momento parece una posibilidad muy remota, pues no parece ser un objetivo prioritario de los desarrolladores. El revólver dorado. El popular mapa Polar Rescue incluye una de las armas más rotas del juego, a modo de secreto o easter egg. Se consigue de forma muy compleja, sin embargo, el resultado final vale mucho la pena, ayudando enormemente a superar el mapa. Les dejo un enlace al video del Grand Black Dragon 123, quien enseña de forma muy detallada cómo conseguir el revólver dorado. Incompatibilidad de animaciones. Este error se origina por la instalación de modelos inadecuados en Sven Cop. Debido a la compatibilidad de elementos entre Half-Life o Counter-Strike, es común que los usuarios instalen player models de los juegos mencionados o cualquier otro de Gold Source en Sven Cop. Sin embargo, los huesos y las animaciones en estos juegos se compilan de forma diferente. Es por eso que, al morir, estos modelos tienen la animación de estar de pie, y al estar de pie, tienen la animación de morir XD. Entre muchos otros errores de animación que, si bien, en la vista de primera persona son imperceptibles, en la vista de tercera persona son muy notorios. Por mencionar un ejemplo, está la skin de Vizcarra, hecha por el gran Galirrafo. Si bien, Sven Cop la reconoce como player model elegible, una vez colocada, tus compañeros empezarán a ver movimientos extraños en ti, esto debido a que la skin fue hecha para Half-Life, y no porteada a Sven Cop. Páginas de mods extintas. Durante mucho tiempo existieron páginas de mods dedicadas únicamente a Sven Cop, pero que lamentablemente en la actualidad están dadas de baja, por múltiples motivos. Entre ellos podemos encontrar a Sven Cop Central. Esta cerró debido a los constantes ataques que el sitio sufría constantemente y la imposibilidad de competir con Sven Cop Map Database. Todo esto ocurrió aproximadamente en el año 2011 si mal no recuerdo. El final de Opposing Force en Sven Cop. ¿Recuerdan los cambios que mencioné que contenían las expansiones en Sven Cop debido a la ausencia de entidades propias de estos títulos?
Pues, si uno juega a la campaña de Opposing Force en Sven Cop, se llevará una desagradable sorpresa al ver que el final de la expansión no está incluida, siendo reemplazada por un texto en pantalla agradeciéndonos por jugar y sin dar mayores explicaciones. Según los desarrolladores, su implementación requiere de mayores esfuerzos y será agregada en una futura actualización. Mapas not safe for work. La libertad creativa de los mappers ha llevado a algunos a traernos mapas evidentemente no aptos para todo público. Desde Rage Map 2012, Adam's Puzzles y el polémico Penis Island XD. Y bueno, no hay mucho más que decir sobre esto. Los mapas contienen zonas o entidades no aptas para todo público de forma tanto explícita como implícita, es decir, oculta en cuartos secretos para los curiosos que exploran los mapas con el no clip activado. ¿Conoces algún otro mapa con este tipo de contenido? Los leo en los comentarios. Servidores privatizados. Son servidores exclusivos de un determinado grupo de personas y están siempre protegidos con contraseña. En una charla que tuve hace mucho con unos compañeros en una partida, uno me comentó que logró acceder a uno de esos servidores privados, probando una contraseña tan simple como lo sería password, y bueno, al parecer no tenía mucho contenido personalizado más allá del mapa, del cual no recuerda mucho más que una enorme piscina. Fue baneado a los pocos segundos de haberse conectado. No es la gran cosa, sin embargo, es curioso saber que existen comunidades bastante cerradas dentro del juego. ¿Sus motivos? No lo sé, aunque supongo que pasa por el hecho de jugar tranquilos y en confianza entre ellos, aunque en ese caso, sería mejor crear una partida no pública y listo, ¿no crees? ¿Qué opinas tú? Nivel 5. Rivalidades entre comunidades. En juegos multijugador, es normal que se formen comunidades. A su vez, también es normal que ciertas comunidades inicien rivalidades entre ellas, quizás por buscar ser el mejor en un determinado aspecto. En Sven Cop, estas rivalidades surgen generalmente a partir de querer ser el mejor servidor de determinada región. Esto suele llevar a los miembros de estas comunidades a cometer múltiples acciones que exploraremos más abajo. Ataques. Toxeos, difamaciones e insultos. Son solo algunas de las acciones que suelen tomar algunos miembros de determinados servidores con tal de acabar con la competencia. Sin embargo, los ataques de DOS están seguramente entre los accionares más incómodos y molestos para todos, pues causan un lag extremo, haciendo imposible jugar y, en muchas ocasiones, logrando tumbar el servidor durante minutos, motivando a los jugadores a pasarse al servidor rival. Mapas perdidos. Ante los cierres de páginas de mods y la falta de soporte de los propios creadores a sus modificaciones, ha causado que a lo largo del tiempo, múltiples mapas se hayan perdido. Existen usuarios dedicados a buscar estos mapas perdidos, que por lo general, se pueden encontrar utilizando Wayback Machine, sin embargo, también hay casos donde ni usando la máquina del tiempo se pueden rescatar ciertos mapas. Se conocen de su existencia por menciones en map packs o incluso como trabajos destacados o relevantes de determinados mapeadores ya inactivos. Mods perdidos. Continuando con el punto anterior, así como con los mapas, hay skins, sprites y mucho contenido más que, con el pasar del tiempo, el cierre de páginas de mods y la falta de soporte, han llevado a estos contenidos a perderse en el tiempo, quedando únicamente en la memoria de muchos. Estoy 100% seguro que recuerdas al menos un caso de mods o mapas perdidos, que probaste en algún momento del pasado, pero que actualmente no encuentras por ningún lado. Por mi parte, puedo hacer mención a una skin de Dross que estaba disponible para Sven Cop, allá por el 2014, sin embargo, buscando hasta en los lugares más recónditos del internet, no he podido encontrarlo. Si tienes un caso similar, estaré encantado que compartas tu historia en los comentarios. La B. Este spray por defecto aparece cuando el spray personalizado no se carga adecuadamente. Esto es mucho más común de lo que te imaginas, pues muchas veces por la misma conexión a internet, el spray personalizado de los demás usuarios en partida no se logran cargar a tiempo, mostrando esta famosa B en su reemplazo. Existe una pequeña variación, la cual consiste en un lambda, el cual se presenta cuando el spray en cuestión sí logra cargarse pero presenta un error que no le permite mostrarse a los demás. Tamaño de los sprays. Los sprays se almacenan en el archivo temtecal.wat, sin embargo, dependiendo de tu configuración, podrás limitar las sprays que puedas ver en función a su tamaño, significando así que, si el spray supera cierto tamaño, no lo podrás ver. En vez de mostrar el spray, mostrará la famosa B de la que ya habíamos hablado. Robo de mapas.
Relacionado a un punto anterior, este se refiere a literalmente modificar determinado mapa, quitarle los créditos del respectivo creador y hacerlo pasar como propio y subirlo a sus servidores, confundiendo a los usuarios sobre la verdadera autoría de los mismos. Esta práctica lamentablemente está más extendida de lo que aparenta. Hace no mucho tiempo, los mapas del usuario Nim sufrieron de esto. Se encontraron sus mapas en un servidor chico, con muchas modificaciones, entre ellas, la eliminación de los créditos o cualquier referencia al creador. Solo por mencionar un caso, quién sabe cuántos más habrán por ahí. Pausar. Es posible pausar el juego, pero únicamente en servidores locales o en aquellos donde seamos nosotros los administradores. Consiste en colocar el comando pausable 1 en consola. Una vez hecho esto, cada vez que presionemos escape para ver el menú, el juego se pausará. Deben tener en cuenta que, una vez colocado el comando, en servidores locales, cualquier usuario conectado podrá pausar el servidor y esto se verá reflejado en los demás. Monsters Mix. Básicamente, una mezcla de entidades, disfrazadas como una sola. Un ejemplo bastante conocido es el del enemigo inicial del mapa Mega Monster Massacre versión 2, soporte oficial de modelos Low Definition. A día de hoy, el juego de forma nativa tiene únicamente los modelos en alta definición, heredados de Half-Life, sin embargo, no tiene soporte nativo para modelos Low Definition. Esto podría ser conveniente para usuarios con ordenadores de componentes muy antiguos o lenta conexión a Internet. Sin embargo, esto podría solucionarse fácilmente instalando un mod XD. Svencop 3.bsp. Se supone que sería la continuación directa del mapa Svencop 2.bsp, el mismo, completaría una trilogía de excelentes mapas desarrollados por el mismísimo Sven Viking. Sin embargo, el mismo nunca fue lanzado y no se sabe siquiera si Sven Viking intentó desarrollarlo. No obstante, es probablemente una de las continuaciones más esperadas por la comunidad, solo comparable a un hipotético lanzamiento de Svencop 2, Half-Life 3 o Ricochet 2. Nivel 6. 23 de diciembre de 2003. Este punto se refiere a la fecha de lanzamiento del mítico Svencop 3.0. Una fecha más que memorable para muchos, sobre todo para los veteranos, quienes consideran a esta versión como la mejor de todas. Justamente, lanzada días antes de la Navidad de aquel año, acompañada de un gran anuncio en la página del juego. Definitivamente, un gran regalo de Navidad si me lo preguntan a mí. Crips World Top 50 mapas de Svencop. Este punto se refiere a la lista de los 50 mejores mapas de Svencop, hecho por el equipo de Crips World en el año 2003. Una lista elaborada entre votaciones de la comunidad del juego y el criterio del equipo de Crips World. Haré una mención de los 50 mapas a continuación. Tengan en cuenta que en esta lista están los 50 mejores mapas hasta el año 2003, por lo que no se listan mapas lanzados posteriormente. Estos son los 50 mejores mapas de Svencop, según Crips World.
Reproductor MP3. Es una función poco conocida que te permite reproducir canciones propias en el juego. No se debe confundir con los chat sounds, pues las canciones que añadas a la playlist solo serán escuchadas por ti y no por los demás. Me sigo preguntando por la utilidad real de esta función en la actualidad, no obstante, es curioso. Snarkcafé. Es posiblemente una de las comunidades de Sven-Cop más antiguas y reconocidas, teniendo mucha más notoriedad del lado angloparlante de la comunidad, sobre todo antes del lanzamiento de Sven-Cop en Steam. Esta comunidad tiene mapas propios de sus servidores, con referencias propias del mismo, y del cual muchos usuarios aún tienen muchos recuerdos. Sin embargo, y por lo que pude entender de publicaciones en el foro de Steam, esta comunidad se dividió, con facciones que intentaron reconstruir, a su manera, el viejo Snarkcafé. Sin embargo, tras la salida del juego en Steam, se estaba proponiendo una reunificación. Una historia bastante interesante y que representa el caso de muchas comunidades en el juego, que perduran durante años a pesar de los cambios y problemas, o el intento de sus viejos integrantes de revivirlo a su manera o como ellos lo recordaban. El debate de la esencia. De un lado, los que prefieren jugar tranquilos, sin plugins o, a lo sumo, con el Experience Mod. Y del otro lado, aquellos que disfrutan de los chat sounds y consideran que le da ese toque al juego que lo hace tan divertido. Desde hace mucho, estas dos facciones discuten por cuál es la mejor manera de jugar Sven-Cop, todo en torno a los chat sounds. Puedes odiarlos, puedes amarlos, pero no puedes negar que han llegado para quedarse, y que, usándolo con moderación, es posible jugar tranquilos en un servidor, si es tranquilidad lo que buscas. Es cierto que este plugin se presta mucho al caos y el desmadre auditivo, provocado en parte a que el chat no tiene de manera nativa algún anti-spam, lo que puede causar un ambiente demasiado caótico. Yo en lo personal, estoy a favor de los chat sounds, pero con moderación. ¿Y tú? ¿Qué opinas al respecto de este debate? ¿De qué lado estás? Me gustaría leerlos, son libres de dar su opinión en la sección de comentarios. Puede ser backbaneado. Muchos creen que uno no puede ser backbaneado en Sven-Cop, sin embargo, y a palabra de muchos desarrolladores activos, esto puede ocurrir si modificas archivos clave, que el sistema detecta como intento de trampas o exploits, lo que puede generar un backbaneo. Sven-Cop Mobile. Con la llegada no oficial de Half-Life a dispositivos móviles con ayuda del motor Shash 3D, se ha podido también portear de alguna manera el Sven-Cop para móviles. Haré una mención destacada al usuario Nexusmate, quien con mucho esfuerzo y a pesar de sus limitaciones técnicas, ha logrado traer múltiples versiones de Sven-Cop a móviles. Les dejaré el link de su canal en la descripción para que le den una revisada y de paso, apoyen su trabajo. Contenido erótico escondido en mapas. Este punto se refiere a contenido no apto para menores oculto en determinados mapas, ya sea de forma implícita como explícita. Este tipo de contenido por lo general está oculto o forman parte de algún huevo de Pascua bastante peculiar XD. ¿Quién sabe qué secretos ocultarán nuestros mapas favoritos? Nivel 7. Servidores extintos. Así como nacen comunidades, eventualmente, algunas también desaparecen. Ya sea por el abandono definitivo de sus administradores o la falta de jugadores en un largo periodo de tiempo.
Esas son solo algunas de las causas de la extinción de ciertos servidores. Recuerdo mucho que entre el 2016 y 2017, jugaba en el servidor argentino masnupes.net. Sin embargo, tras un tiempo, el servidor simplemente dejó de existir sin motivo aparente. De igual forma, estoy seguro que muchos de ustedes recuerdan algún servidor en el que jugaron en el pasado y actualmente ya no existe. Me gustaría que compartan sus experiencias en la sección de comentarios. Es triste cómo, a veces, los espacios donde antes nos divertíamos con los demás y compartíamos vivencias, ahora simplemente ya no exista. Peor aún, ser testigo de cómo lentamente el servidor va muriendo. Resulta casi hasta depresivo en cierto punto, ¿no creen? Caso Solo Killer. La comunidad de Sven Cop se encontró inmersa en una controversia, desencadenada por preocupaciones a largo plazo sobre el manejo del proyecto por parte del desarrollador principal, Sniper, quien asumió ese rol, como se mencionó, tras la salida de Sven Viking. Se cuestionó la capacidad de Sniper para manejar el proyecto de manera efectiva, ya que se acusó que, aquellos que expresaron desacuerdo con él, fueron excluidos del equipo, y algunos usuarios que criticaron abiertamente a Sniper y a otros desarrolladores, fueron expulsados del foro. Uno de los puntos centrales de la controversia fue la falta de transparencia en la toma de decisiones y la aparente tendencia de Sniper a imponer su visión sin considerar las opiniones y sugerencias de otros miembros del equipo. Se argumentó que había creado un entorno en el que solo se aceptaban voces que estuvieran de acuerdo con él, lo que llevó a la partida de varios miembros que no estaban dispuestos a comprometer sus principios. Un desarrollador clave en el equipo, Solo Killer, expuso públicamente algunos de los problemas internos que se estaban produciendo. Destacó su frustración debido a la falta de progreso y la dificultad para trabajar en el juego y solucionar los numerosos errores reportados por la comunidad. Además, se hizo evidente que había una falta de prioridad para abordar problemas importantes, como los errores graves durante el estreno del juego en Steam, que iban desde lag extremo, caída de los servidores y hasta expulsiones aleatorias, problemas que lo hacían casi injugable los primeros días. Solo Killer decidió tomar las riendas y comenzó a abordar estos problemas por su cuenta. Sin embargo, Sniper pensó, según sus propias palabras, que Solo Killer se había vuelto ávido de poder y estaba tratando de apoderarse del proyecto, por lo que lo excluyó del desarrollo. Finalmente dejó el equipo debido a la frustración con las prácticas de desarrollo del equipo. La salida de Solo Killer del equipo se convirtió en un punto de inflexión en la controversia. Si bien algunos consideraron que su partida afectaría significativamente el futuro del proyecto, otros miembros del equipo y parte de la comunidad se mantuvieron optimistas y enfocados en seguir adelante. Sin embargo, la otra parte de la comunidad criticó ferozmente el accionar de Sniper y el rumbo del desarrollo. Aunque se apreció el trabajo realizado por Solo Killer en la implementación de características importantes como Angel Script, se señaló que hay otros programadores activos en el equipo que también están comprometidos con el desarrollo del juego. Hay diferentes perspectivas en torno a la controversia, mientras tanto, el proyecto avanza, y la comunidad en general espera un futuro prometedor para Sven Cop y continúa apoyando su desarrollo. Traté de resumir lo más que pude todo el caso, sin embargo, hay varios detalles menores que no mencioné. Les dejaré enlaces en la descripción para que puedan profundizar mucho más en el caso. Toxicidad. Toda comunidad siempre tiene su lado tóxico, y Sven Cop no es la excepción. Estos individuos se caracterizan por insultar mediante el chat, o chat de voz cuando no haces algo que él considera correcto para progresar. O en su defecto, simplemente insultar a todo mundo por insultar. A su vez, también son de los que gustan imposibilitar el progreso de la partida, colocándose en puertas o caminos estrechos, bloqueando el paso. Sin embargo, creo que estos últimos irían en la categoría de trolls. Eso no quita que sea molesto y se hayan ganado el recelo de gran parte de la comunidad. Sprays con contenido sensible. Es bien sabido que no hay una forma de moderar el contenido que se muestra en las sprays personalizadas, siendo esta característica aprovechada por ciertos usuarios para colocar contenido sensible y de todo tipo, sí, todo lo malo y perturbador que te puedes imaginar, incluso cruzando la línea de lo ilegal en muchos casos. Esto puede resultar más perjudicial para los streamers del juego, pues estos se pueden colocar de forma aleatoria por cualquier usuario, perjudicándole en el acto. En lo personal, me ha tocado vivir una situación así, allá por el 2016 o 2017, donde un usuario colocaba sprays de contenido extremadamente sensible, llegando al punto de lo vomitivo, repulsivo e ilegal.
Nunca supe en realidad cómo terminó el asunto o si el usuario fue baneado, sin embargo, es algo que hasta el día de hoy recuerdo con mucha lástima. Una pena. La pérdida de esencia y del sentido de cooperación. La proliferación de mods de experiencia y niveles, además de los rankings de Game Tracker, han traído múltiples ventajas en cuanto a lo competitivo, sin embargo, desde el enfoque individualista. Esto poco a poco le ha estado quitando la esencia de la cooperación al juego. ¿A qué se refiere este punto? Pues, los farmeros y ruseros entran en esta categoría, quienes buscan inflar sus niveles, estadísticas, subir en los rankings de Game Tracker o simplemente llegar al final antes que los demás. Evidentemente esto no lo hacen porque les traiga ligeras ventajas en el juego, sino simplemente por puro ego. Una estupidez si me lo preguntan a mí. Esto se ve reflejado además en la cantidad de jugadores que únicamente buscan ganar más y más puntos sin siquiera intentar pasar el mapa o cooperar con los demás. Lamentablemente esta situación es más que evidente, y muchas veces arruina la experiencia de los recién llegados, que ven como un mapa que en la teoría debe ser largo y complicado, se termina en menos de 3 minutos porque alguien se lo pasó ruseando. Y en otras situaciones, fomenta a que los nuevos jugadores se vayan de ciertos servidores al notar estas situaciones, inclusive dejar el juego por la frustración. Esto se vive en muchas comunidades, sobre todo en las más populares. Un ejemplo reciente de consecuencias negativas por esto, ocurrió en el servidor Letongue, donde las partidas en ciertos momentos se llenaban, o de ruseros o de farmeros, que omitían la cooperación por completo y se ponían a competir entre ellos por quien se terminaba primero el mapa o quien sacaba más puntos, lo que hizo que muchos jugadores emigraran a otros servidores, porque las partidas se volvían literalmente injugables. Esto causó una baja radical de jugadores diarios, sumado al abandono o descuido de la mayoría de administradores, abuso de los mismos, falta de mantenimiento, falta de novedades, la falta de eventos, ataques constantes de servidores rivales y demás, que llevó a un cierre y posterior reinicio del servidor, que hasta el día de hoy paga con las consecuencias de aquellos errores. Y bueno, dejando el asunto de Letongue a un lado, este problema también se relaciona al caso de los administradores abusivos, quienes aprovechan de sus ventajas de administrador para ponerse salud infinita, no target y no click para pasarse el mapa él solo y ascender en niveles y rankings de Game Tracker. Algo realmente vergonzoso si me lo preguntan XD. En fin, muchos en la comunidad esperan que la situación cambie pronto, sin embargo, no parece que vaya a pasar eso en el corto plazo. Debate del PvP. Es bien sabido que últimamente Sven-Cop se ha vuelto muy individualista, por así decirlo. Esto se evidencia claramente en el aumento masivo de mapas PvP en los servidores, o en la solicitud de estos en los votos RTV. Esto genera siempre mucho debate, y quienes critican estos tipos de mapas argumentan que, si buscan una experiencia PvP, que vayan a Half-Life en todo caso. Considero que este tipo de mapas se deben limitar a los eventos de servidores o torneos, pues le quita ese toque cooperativo que a muchos les hace volver a Sven-Cop. Eliminación de Sieni. Sieni, el hongo antropomórfico, era sin lugar a dudas la skin favorita de muchos usuarios dentro del juego, utilizada por la gran mayoría y presente de forma nativa dentro del juego hasta la salida de la versión 5.0, en Steam. A partir de esta versión, el modelo únicamente podía ser descargado desde Game Banana si querías utilizarla. Se descubrió que el modelo había sido, efectivamente, removido en la actualización del 20 de febrero de 2016. Muchos creyeron que esto se debía a problemas de derechos de autor, sin embargo, su creadora, Aurora, conocida anteriormente como JJ45, aclaró esta situación en un hilo de Reddit. No es un problema de derechos de autor. Este es un modelo que creé desde cero alrededor del 2004, originalmente como un enemigo para SC Tetris cuando colaboré en eso con Aunwin, solo por diversión. También hice una versión para jugador y, si no recuerdo mal, venía incluida con SC-Tetris. Puedes encontrar los modelos originales que hice, que aún se incluyen en Sven-Cop como Mushroom Red Large.mdl y Mushroom Red Small.mdl. Creo que la razón real por la que se eliminó el player model fue por el drama. Yo solicité que se eliminara mi contenido del juego, incluido Richard Boderman, como respuesta a la eliminación de los foros. Las relaciones entre el equipo y yo eran malas en ese momento, pero desde entonces se han curado. Ahora Sniper y yo estamos hablando. Sin embargo, es posible que ni siquiera supieran que el modelo de Sieni, hongo en finlandés, por cierto, fue hecho por mí, y lo quitaron debido a que era de baja calidad.
Y sí, Aurora fue la encargada de crear la versión original de Richard Boderman, también removido para su uso de forma nativa en la actualización del 20 de febrero de 2016. La lenta y dolorosa muerte de Sven Kopp. Ha sido muy común últimamente escuchar esta frase, que Sven Kopp se acerca de manera lenta a su dolorosa muerte. Es un hecho que la cantidad de jugadores activos ha bajado considerablemente desde su estreno en Steam, esto quizás debido a la falta de actualizaciones relevantes o llamativas, además de las constantes polémicas y errores no solucionados y que aún persisten. No obstante, hay muchos otros factores que fomentan esta caída. Primero que nada, el aburrimiento, y sí, esto está relacionado a la falta de actualizaciones llamativas. Muchos deciden retirarse del juego, por así decirlo, debido a que ya no les genera emoción al jugar, dicen sentirse aburridos por lo repetitivo. El otro motivo es el abandono de los servidores grandes. Al menos de este lado del mundo, como ya vimos con Letongue, muchos de los servidores grandes, destacados o más conocidos, sufrieron en este último periodo de tiempo, el abandono de parte de sus administradores, esto evidenciado en la ausencia de eventos y nuevo contenido, como mapas llamativos. El tercer motivo es el abuso o mala gestión de los administradores. Relacionado al punto anterior, volvemos a tocar este tema. Muchos administradores de los servidores aprovechan sus privilegios para arruinar partidas, generar caos y desorden. En otros casos, añaden plugins innecesarios o mapas aburridos o con bugs, mismamente, la no eliminación de estos mapas y la falta de renovación e innovación. El siguiente motivo de esta caída de jugadores es un punto que ya habíamos tocado, la pérdida de esencia. Muchos se frustran al ver que los mapas duran segundos y que prácticamente no pueden hacer nada, por lo que abandonan el juego en muchas ocasiones. Sin embargo, yo en lo personal no estoy de acuerdo con la afirmación de que el juego se acerca lentamente a su dolorosa muerte. Sven Kopp ha existido desde 1999 y ha sabido mantenerse a pesar de todos sus problemas, teniendo actualmente una base de jugadores sólida, que si bien no se compara a la de otros juegos como el mismo Half-Life o Counter-Strike 1.6, siguen entrando constantemente al juego. La pandemia además, ayudó demasiado, llegando a picos de jugadores durante esos años comparables solo a las de la fecha de estreno en Steam en 2016. Haciendo que muchos regresen y algunos otros lleguen por primera vez y aún se mantengan. Sin importar la comunidad a la que pertenezcas, no me dejarás mentir y estarás de acuerdo conmigo cuando digo que el juego está aún más que vivo, en diferentes regiones del mundo, y estoy seguro que seguirá así muchos años más. Y bueno, hasta aquí llega el iceberg. Traté de no extenderme demasiado en ciertos puntos, sobre todo los de la capa final XD. Es probable que existan temas, curiosidades o secretos que no se encuentren en este iceberg. Si tienes algún dato, te invito a compartirlo en la sección de comentarios. Quizás con sus aportes pueda crear una hipotética segunda parte. No me queda más que felicitar a la comunidad y al equipo de Sven Kopp por mantener vivo al juego y hacer posible su 25 aniversario. Un saludo a todos. Gracias por llegar hasta aquí, si es que hay alguien mirando XD. Y bueno, sin más nada que decir, me despido, soy Brutonsion415, y nos vemos en el próximo video.